¿Cuándo decidiste que ibas a ser dirigente? Estaba en el colegio secundario, y lideraba en gran medida los grupos de compañeros y organizaba cosas. Ya tenía ahí, digamos, bastante... Era la última parte de Perón, ¿no? Y yo terminé el colegio en el año 72. Estoy contando la edad, ¿viste? Indirectamente. Así que... Pero y después me agarró toda la etapa de la dictadura estando en la universidad en ese tiempo. Okay. Margarita, y decime una cosa, respecto a lo que sucede hoy visto en retrospectiva, aquella generación que le devuelve la democracia a la Argentina, era una generación, más allá de las diferencias y las comparaciones que suelen ser tediosas, naturalmente, pero más preparada, más consciente, era una generación más honesta en términos políticos que esta generación que hoy lidera, o que hoy comanda. A ver, me parece que es muy difícil tener a esto una respuesta terminante. En realidad, eran épocas totalmente distintas. Yo soy de una generación que vivió muy fuertemente todo lo que fue la etapa de la dictadura, la verdad, la pérdida de compañeros, ver las cosas que pasaban. Eso fue muy duro. Y también fui de los que se enamoraron con Raúl Alfonsín y el recitado del preámbulo de la Constitución de lo que significaba la recuperación de la democracia. Creo que haber vivido en ese momento en la Argentina es una experiencia para nosotros inolvidable. A mí eso me marcó, me enamoró absolutamente de la política. Yo tenía vocación política, pero lo que define claramente mi vocación es en ese momento, como la de muchos de mi generación, de Alfonsín, y el canto que era eso a la vida, a la libertad, a los derechos humanos, después de haber sufrido toda esa etapa, entonces eso nos marcó muchísimo. Ahora, también la recuperación de la democracia estuvo teñida de muchas cuestiones. Yo me acuerdo, y lo he contado muchas veces como anécdota, cuando yo digo en mi casa a mi mamá que yo quería dedicarme a la política, entrar en la función, yo recuerdo siempre una frase que mi mamá me dijo y que fue: ay, por favor, no vayas a ser concejal, porque los consejos deliberantes ahí todos roban, todos coimean. A mi mamá le parecía un horror, un espanto, creo que nunca conté esta anécdota. Y yo fui concejal, obviamente. En el 85. En el 85. Y desde luego que adentro del Consejo Deliberante pasaban cosas, uno no ignora la verdad, pero yo mentiría si dijera que cerca mío pasó, pero ni la menor posibilidad de haber ingresado en un negocio sucio, extraño, en contra de mis convicciones, la verdad. Por supuesto que a nadie le proponen esas cosas que todos saben que uno no va a aceptar, ¿no? Y eso fue obviamente mi caso. ¿Ya eras de carácter por entonces? Sí, era joven y tenía un carácter. A mí me tocó además en Morón protagonizar en representación del bloque radical que yo integraba la primera destitución de Rousselot como intendente municipal en el año 80. Él gana en el 87, fin del 88, principios del 89 es cuando lo destituyen por primera vez, y yo hice la acusación penal sobre todo de él en ese momento por un contrato que era el contrato Sideco-Americana con la empresa de Macri, que se había hecho por las cloacas, un escándalo muy grande. Lo extraño fue que después yo ya no estaba en el Consejo, Rousselot fue electo 2 veces más como intendente y también destituido las 2 veces más, ¿no? Es increíble, ¿no? Es una historia muy particular. Claro, que marcó a fuego a Morón, cuando en realidad el moronense es bien distinto a eso, ¿no? Exactamente. Margarita, y a ver, vos después llegás a los primeros planos de la política acompañando un proceso dentro del radicalismo que encarna Federico Storani, digamos. Sí, exactamente. Yo militaba con él dentro del radicalismo, tenía una afinidad muy fuerte con él desde lo político, lo ideológico. Storani era un referente muy importante que tenía que ver sobre todo con esto, Eran ¿no? los contestatarios a ciertas políticas de los 90. Claro. Que venían a imprimirle al gobierno de la Rúa características que terminaron siendo bastante opuestas después, ¿no? Sí, en realidad yo estaba con Storani desde mucho tiempo antes, prácticamente desde que ingresé en la política. Cuando yo ingresé en ese momento ya dentro de lo que fue el Movimiento Renovación y Cambio, y ahí adentro, dentro de uno de los sectores que lideraba Storani, así que prácticamente siempre estuve ahí, y cuando me fui del radicalismo, obviamente me fui de ese sector, ¿no? Bueno, te fuiste de todas maneras ya entrada la década pasada, en el 2007, ¿no? Sí, exactamente. El 2007, cuando el radicalismo decide un acuerdo con Labaña, una persona a la que yo respeto, Pero vos querías a Carrillo presidente.
En realidad no en ese era querer momento? a uno o a otro, a mí me parecía que era un acuerdo a contramano de nuestra propia historia, un acuerdo que celebraban los referentes del partido que no eran de la provincia de Buenos Aires y lo hacían con el dualdismo de la provincia de Buenos Aires, que era el que rodeaba a La Baña, y nosotros habíamos combatido eso, habíamos enfrentado al dualdismo en la provincia durante muchos años. La verdad que para nosotros no era eso un acuerdo razonable, y en cambio Carrió sí expresaba las ideas, los principios del radicalismo, y bueno, yo entendí que era una estrategia equivocada y decidí en ese momento tomar partida, digamos, irme del radicalismo. No sola, fue una decisión que tomamos en conjunto una cantidad de dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Prácticamente vaciamos en gran medida el radicalismo y eso nos hizo fuertes en un acuerdo con Carrió en una elección donde Carrió sale segunda después Con de el Cristina, 23% ¿no? del Claro. voto. Y después, en el 2009, viene el Acuerdo Cívico y Social, una elección de un acuerdo cívico y social que le había dado competitividad electoral a la centroizquierda en la Argentina. Sí, retomamos, digamos, el acuerdo de lo que era la coalición cívica que habíamos hecho con Carrió conjuntamente con el radicalismo. Encabezamos una lista igual que ahora con Ricardo Alfonsín y yo, la verdad, y terminamos con un excelente resultado, 22 puntos. Las encuestas nos daban el 10 y sacamos el 22%, así que fue una muy buena elección para nosotros en ese momento. ¿Crees que eso se puede reeditar, digamos? ¿Crees que Carrió puede ser parte de este espacio, como ella misma ha dicho, hasta que estaría dispuesta a dilucidar en una interna en el 2015 una eventual candidatura a presidente con Wiener, con Cobos, con aquellos que quieran? Yo siento que hoy estamos en una instancia que es bastante eso. Me da la impresión que nuestro frente progresista, que en la provincia de Buenos Aires está compuesto por los partidos que integran el FAP, que es el Socialismo, Libres del Sur, el GEN, el radicalismo y la coalición cívica, expresa bastante eso que fue el acuerdo cívico en su momento, y nosotros decimos que el gran capital que tenemos es que nosotros, cuando termine la elección en octubre, vamos a sumar los votos que todas nuestras fuerzas obtienen en todas las provincias. Entre ellas está UNEN en la ciudad de Buenos Aires, Cobos en Mendoza, Wiener en Santa Fe. Eso nos hace a nosotros una fuerza política nacional, la única que hay por afuera del Frente para la Victoria, que es otro proyecto nacional. No es Massa un proyecto nacional, solamente el Frente Progresista puede hacerlo. ¿No kirchneristas o no? Con la Liga de Gobernadores, con Claro, Sota, pero con que Peralta. están, exactamente, que están todos como bastante dispersos en ese momento. Si todo eso se uniera, desde luego que podríamos pensar en el 2015 con una alternativa así. No se sabe qué va a pasar con el peronismo, porque hoy lo que hay es claramente una interna abierta donde pelean por el ismo. Los mismos que fueron menemistas, dualdistas, kirchneristas, cristinistas, hoy buscan cuál es el próximo ista en realidad, ¿no? Sionismo o masismo, por ejemplo. Masismo, macrismo. Me parece que eso es todo Macri un lo pones adentro de colectivo. eso. Porque Macri dice, expresaron lo distinto. También, como ustedes, reflejar que se puede gobernar sin el peronismo y que ellos Sí, expresan esa... lo que pasa es que Macri tiene una debilidad propia, es un referente muy importante en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene lista en el resto del país, ¿no? Lo que tiene es muy pobre, muy débil, es insuficiente, me refiero. Lo mismo que pasa con Massa. No se puede, ni aún ganando la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, estructurar un proyecto nacional si uno no tiene lista en todas las provincias, ¿no?